Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Aquí está el controversial artículo, el artículo 15 de esta ley especial de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es el controversial artículo 15. Digo controversial porque lo han hecho controversial. Cuando hay compromiso con el país, no debería esto generar controversia, sino generarnos a todos satisfacción, por lo que se busca es tratar por todos los medios de despolitizar la Corte Suprema de Justicia. Y literal, el B todavía es el que más controversia genera. Miren, estos son los requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la Junta Nominadora. Este es el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo con todo el visto bueno de la presidenta Castro y elaborado por el secretario de Transparencia del gobierno, el abogado Edmundo Orellana Mercado. Quienes respondan al llamamiento de la Junta Nominadora deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 309 de la Constitución de la República y no encontrarse incursos en la presunción e inhabilidades contenidas respectivamente en el artículo 225 y 310 constitucional. Y deberán presentar con su autopostulación una declaración jurada de bienes sobre sus bienes y cuentas bancarias, de no tener investigaciones o procesos judiciales penales, civiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza pendientes o procesos disciplinarios ante el Colegio de Abogados de Honduras en trámite. Además, deberán acreditar lo siguiente: A. No haber sido sancionado por faltas graves en el Colegio de Abogados, la Contraloría del Notariado o los órganos disciplinarios de las instituciones u organizaciones en las que haya trabajado. B. No ser miembro activo de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. Lo repito porque este es el sensitivo. Yo no sé si fue la salmonela en el pollo o fue el que les dio diarrea a algunos de los diputados el sábado anterior. Y lo digo de la manera más respetuosa hacia el público, por la información que trasciende es que se suspendió la sesión por una comida que les hizo daño al mediodía. Esa es la información que nosotros tenemos. Pero yo me he puesto a pensar este fin de semana, o fue salmonela o fue que les dio diarrea a los diputados. Algunos diputados que a toda costa defienden que no se incluya literal B. No ser miembro activo de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. No haber sido condenado por delitos dolosos por violencia doméstica. Aquí es otro punto que vamos a abordar esta mañana. No haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias. Otro que le genera mucha sensibilidad. No haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora. No tener vínculo de parentesco en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado. Por ahí se quedaron. Por la discusión del 15, porque aprobaron 14 artículos. Déjenme presentarles a mis invitados esta mañana. Ya luego estaré profundizando la temática con ellos, porque tengo en este instante al secretario de Estado en el despacho de Transparencia, don Edmundo Orellana Mercado. Creo que comenzar el programa con Edmundo Orellana es oportuno. Mis invitados son, invitados e invitadas, Ruth Lafose, abogada constitucionalista, aquí a mi izquierda. Bienvenida, abogada. Buenos días. Es un placer tenerla. Luis León, quedamos pendientes el fin de semana pasado. Invitamos a Luis para discutir este tema, pero pasó lo de los 4 jovencitos
y entonces no pudimos abordar la temática. Bienvenido, Luis. Gracias Bien, por estar gracias, aquí. gracias. Y Kenneth Madrid, el director de Justicia y Seguridad de la ASJ. Personas que han estudiado todos los proyectos de ley que para este fin se presentaron al Congreso Nacional. Así que de inmediato vamos con el secretario de Transparencia. Según lo que he leído, abogado, no le han quitado ni una coma al proyecto que envió el Ejecutivo en el artículo número 15, pero que ha levantado polvoreda con este B que dice que no deben autopostularse las personas activas de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. Está íntegro este proyecto en su artículo 15 que el Poder Ejecutivo, con el aval de la presidenta Castro, envió al Congreso Nacional. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Renato, y desde luego buenos días a sus invitados, estimados y estimada amiga, y a sus televidentes. Pues mire, en ese artículo, ese inciso no iba en el original proyecto que se aprobó en el Consejo de Ministros. Sí se consignaba en el proyecto que yo presenté al Consejo de Ministros, pero se eliminó en el Consejo de Ministros. Cuando eso ocurrió, pues se suprimió y el proyecto que remitió el señor ministro de la Presidencia a la Secretaría General, a la Secretaría del Congreso, no iba ese inciso. Ese lo incorporó de nuevo la Comisión de Dictamen. Ese inciso que se refiere a los militantes o activistas de los partidos políticos. Pero sí, en la propuesta que usted le presentó al Consejo de Ministros, sí estaba incluido. Sí, pero la propuesta era dirigentes de los partidos políticos o directivos de los partidos políticos. La idea en ese momento es que no se incorpore a ningún miembro de un directorio del partido político o un dirigente reconocido de un partido político que se integre en la junta directiva, porque ya él va con compromisos para sus activistas o militantes. En cambio, lo de militante o activista, pues usted sabe que todos militamos o somos activistas de una preferencia política, sea que estemos inscritos en un partido o no lo estemos, porque el que no está inscrito en un partido no es que no tenga una preferencia política, justamente no está porque ninguno de los que están militando como partido político le conviene o es afín a su ideología, pero que todo el mundo tiene una opinión política, todo el mundo la tiene, solo los animales no tienen opinión política, por eso es que históricamente se ha dicho que el hombre y la mujer es un animal político. Entonces, vamos a ver, lo que le estoy interpretando a usted es que este inciso B es demasiado amplio, así como lo dictaminó la comisión en el Congreso. Debía ser dirigente o directorio miembros de un partido político. Sí. Eso sí, porque son evidentemente gente con una posición ya con compromiso. En cambio, un militante, pues no necesariamente. Es muy difícil encontrar a alguien, Renato, que no tenga una preferencia política. Sí. Los magistrados propuestos, por ejemplo, en Estados Unidos, todos tienen una militancia, tienen una ideología, todos, absolutamente todos. Es más, el que dictó la sentencia de la que se originó la famosa justicia constitucional era un reconocido político, John Marshall, que venía de ser ministro en el gobierno anterior. De manera que es cuestión de cultura, es cuestión de actitud, y un militante o un activista no necesariamente debe estar impedido para integrar esa junta, pero sí un directivo, sí un dirigente político. Sí, sí, en Estados Unidos el presidente propone. El presidente propone y muchas veces propone sabiendo que tal persona, hombre o mujer, favorecen la causa del aborto o no favorecen la causa del aborto. Es decir, son sobre políticas macros, pero
No es que van a proponer a un fulano porque si yo soy acusado, me va a defender si mi caso llega a una instancia superior. No, allá son otro tipo de causas, pero que un presidente propone con toda la intencionalidad de que este es conservador o este es muy liberal, pero como yo soy un presidente republicano, no me conviene otro magistrado ahí muy liberal. Eso lo tenemos claro en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, 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 claro. Bueno, entonces ya voy entendiendo cómo va esto. Don Edmundo Orellana hizo una propuesta al Poder Ejecutivo y la propuesta era no ser dirigente o miembro de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. Eso él lo propone al Consejo de Ministros. Viene viene el Consejo de Ministros y su... Por favor, ahora. Fue el Consejo de Ministros. No, sí, ya me hizo reír usted, mire. Una equivocación cualquiera la puede tener. Viene, y lo peor es que Mel nos mira siempre. Bueno, viene el Consejo de Ministros y suprime el B. Pero la Junta Nominadora lo retoma con más libertad, con más amplitud todavía. Y dice no ser miembro activo de un partido político. Y la verdad que ahí es bien difícil, ¿verdad? Ahí es bien difícil. ¿Quién no es miembro de un partido aquí? Pero bueno, ese es el tema de discusión hoy. Está claro entonces que el ministro de Transparencia cree que se debería mantener los términos dirigente o miembro. Para usted, esos términos sí los debería mantener el dictamen en el inciso B del artículo 15, abogado. ¿Dirigente o directivo? Dirigentes o directivos. Yo noté que en la discusión de ayer, del sábado, hubo quienes interpretaron que eran dirigentes o directivos, pero no lo propusieron como moción. Y entonces ese es un problema, porque no es lo mismo cuestionar el artículo y decir que es dirigente o directivo o que presentar una moción, porque al presentar la moción la comisión se ve obligada a aceptarla o no, o si no, la asamblea. Yo creo que los diputados, el problema que tienen es que es de técnica legislativa. Los que estén de acuerdo en que esto debía limitar a los dirigentes o directivos deben de pedir la palabra y presentarlo como moción. Primero, claro, recomendarlo a la comisión. Si la comisión no lo acepta, entonces presentarlo como moción para que sea la asamblea la que decida finalmente cómo quede el artículo. Pero si lo va a cuestionar, como escuché que varios lo cuestionaron, pero luego la comisión de dictamen dice aceptar la sugerencia del señor presidente del Congreso sin más discusión, me parece que ahí no estamos en un debate que permite utilizar todos los recursos que los mecanismos parlamentarios dan. Los que estén en desacuerdo, que presenten la moción diciendo que lo que se debe excluir de ahí es dirigente o directivo de un partido político. Sí. Ahora, quien pide eliminar este inciso es Luis Redondo, pero de repente, tal como lo plantea don Edmundo Orellana Mercado, Luis Redondo estaría de acuerdo con los términos dirigentes o directivos, pero no así como va el inciso en el dictamen, no ser miembro activo de un partido político en Honduras. ¿Quién no es miembro activo de un partido político? Casi todo el mundo es miembro de un partido político. Entonces, ahí es donde yo voy a formular la pregunta. Y es una pregunta bien populachera, pero que no lleva ningún irrespeto a Luis Redondo, aún y con el debate que hay si su directiva es legal o ilegal. Vamos a ver de qué pasta está hecho Luis Redondo si alguien mociona para que en vez de ser miembro activo, ese inciso quede redactado, no ser dirigente o directivo de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. Esa es la pregunta que va a formular, y con todo respeto frente a frente hoy, a ver de qué pasta está hecho Luis Redondo si se acepta la moción
de que el inciso B esté redactado con los términos dirigente o directivo. Ya lo vamos a resumir porque así como lo estoy planteando yo en público es demasiado largo. Porque entiendo que Luis Redondo fue el que presentó o sugirió que se eliminara este inciso, abogado. Sí, así entiendo yo, pero sí, yo creo que si a él se le plantease en los términos que le estoy diciendo, yo creo que él no tenía ningún inconveniente, porque yo también soy de la opinión de él. Es muy amplio eso de militante o activista, porque ¿quién no lo es? Es muy difícil. Pero ya siendo dirigente o directivo de un partido político, ese sí es muy evidente quiénes son. Ahora, y pongámonos aquí todavía más claros. Dirigente es integrar un comité central, un consejo central ejecutivo o una directiva de un partido político. Eso sería directivo. El dirigente es aquel que lidera un movimiento. El dirigente es el que lidera un movimiento. Y el directivo es el miembro de los órganos directivos del partido. Por eso usted dice dirigente y directivo, no dirigente o directivo, sino dirigentes y directivos, que les quede vedado a estos dos autopostularse. Así es. Ya vamos a entrar al debate porque aquí tengo a Kenneth Madrid, a Luis León y a Ruth Lafose. Y ese asunto de la violencia doméstica por la cual respingan también ahí los diputados, abogado. Mire, eso sí me llamó mucho la atención, Renato, y me preocupa. Mire, Renato, yo creo que sus invitados y su invitada y todos los televidentes que tienen salud mental saben, van a estar de acuerdo conmigo, que aquel que abusa de sus hijos, de sus padres y de su cónyuge es un monstruo, porque si no tiene aprecio por los suyos, por sus seres queridos, ¿cómo lo va a tener con las demás personas? Permitir que un monstruo llegue a la Corte Suprema de Justicia es hacer una monstruosidad. Un monstruo de ese tipo, imagínense la crueldad de ver y regodearse en el dolor de los hijos que no tienen comida, que no tienen escuela, que no tienen casa, o aquel que se regodea en el sufrimiento del cónyuge porque lo golpea, porque lo desprecia, porque lo humilla, aquel que olvida a sus padres, aquel que golpea a sus padres, aquel que ofende a sus padres. Ese individuo es cruel, es perverso, y a lo que llegaría la Corte Suprema de Justicia es a envilecer la justicia. ¿Cómo podemos permitir que los diputados acepten que vaya un individuo de esta calaña a juzgar casos a la Corte Suprema de Justicia? Sí. Yo creo que este es el momento, Renato, de pedirle a todas las mujeres, a todos los colectivos femeninos que se hagan presentes en el Congreso Nacional y que exijan que los diputados por primera vez dejen de ser machistas, dejen de tener ese patrón machista de proteger a esos monstruos que llenan esos juzgados de familia y de violencia doméstica a diario, y que se ríen de los jueces y que se ríen de los fiscales y que se ríen de sus cónyuges, de sus hijos, y que disfrutan con eso. Me parece que este no es el momento, es el momento de cambiar la cultura del país, y cambiarlo solo es cambiando esos patrones. Y yo creo que los colectivos feministas tienen en este momento una importante misión, un desafío importante: ir al Congreso Nacional, invadir el Congreso Nacional y exigirles a esos diputados que pretenden que esos monstruos lleguen a la Corte Suprema de Justicia a que les exijan que cambien, que rectifiquen, o que los amenacen con hacer una campaña masiva en contra de ellos para que nunca más regresen al Congreso Nacional. Sí, sí. Y el otro asunto que escuché que generó debate fue que si no hay sentencia firme, bien puede autopostularse cualquiera que aspire a ser magistrado. Imagínese usted, es que una cosa, mire, una cosa es la presunción de inocencia para todo el mundo, es el estado normal de las personas, y esa presunción debe respetarse, debe considerarse que nadie es culpable hasta que no se dicte una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada.
Pero ese criterio deja de tener importancia cuando se trata de un candidato a la Corte Suprema de Justicia, porque significa que una persona, fíjese bien, que esté acusada o esté condenada en primera instancia y que llegue a la Corte Suprema de Justicia, puede desde la Corte obligar a los tribunales a que cambien su posición o a inducir a que tomen una decisión en el sentido que más les favorece. Hay un conflicto de interés ahí. Claro. Y eso es lo que deben de entender, lo que no entienden esos abogados, que una cosa es la presunción de inocencia y otra cosa es un conflicto de interés, por Dios. Allí hay un conflicto de interés, ellos van a favorecer su causa. Eso no puede ser. Imagínense que se le prohíbe a los diputados en la ley orgánica del Poder Legislativo que voten sobre una ley que les pueda favorecer porque tienen interés. A los jueces en la LOAT se les impone los famosas generales de ley que no pueden decidir en aquellas cosas que ellos se encuentren incursos porque tienen interés, y a un magistrado de la Corte Suprema que le permitan llegar y resolver su caso personal, y en casos como esos, porque fíjense que nosotros estuvimos valorando sobre los demás casos, dijimos, bueno, pero si hay un monstruo es este, porque alguien puede, pues pongamos que alguien tenga un problema de homicidio, pudo haber sido un atropello en su carro, sin querer, en fin, o un arma que se disparó, cosas como esas. Y para no ser injustos, entonces nos limitamos al que sí es un monstruo, porque el que abusa de sus padres, de su cónyuge y de sus hijos, ese no es un ser humano, ese debería estar enclaustrado en un psiquiátrico, porque si repudia a los seres más queridos, ¿cómo no va a repudiar a la humanidad? Dígame usted, si uno está integrando a la humanidad porque se integra en la familia, cuando ya el que repudia a la familia repudia a la humanidad. Así es, así es. ¿Algún otro asuntito del dictamen que no sea coherente con el proyecto que enviaron ustedes como ejecutivo abogado? No, todo es, más bien se mejoró, fíjese. Se mejoró. La comisión de dictamen hay que felicitarla porque se mejoró. Y hay algo, Renato, que yo quisiera hacer énfasis. Hoy en HRN me preguntaba Juan Carlos Maradona sobre este tema de la matriz. Fíjese que él leyó una parte de la matriz que manejó la Junta Nominadora pasada. Y ahí decía él que en una casilla aparecía el nombre del postulado y en el otro el partido al que militaba. Entonces aparecía fulano es tal liberal, fulano es tal nacionalista. Este tipo de prácticas son las que pretendemos eliminar con ese proyecto de ley. Ahí se propone que la matriz sea elaborada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, porque nos garantiza que el documento que se va a elaborar responde a los estándares internacionales. Estos organismos, Renato, son organismos que tienen experiencia en el planeta completo y han sido exitosos estos instrumentos que ellos han provisto a quienes tienen que decidir. Si nosotros nos garantizamos de que esta matriz se mantenga elaborada por el Alto Comisionado, estamos garantizando que la Junta Nominadora no va a tener margen de discrecionalidad para actuar arbitrariamente, para escoger a unos en lugar de otros. Y otra cosa fundamental es que la Comisión de Dictamen respetó la propuesta del proyecto en el sentido de que se eliminara la votación. La votación no debe ni siquiera aproximarse en el tema de quiénes van y quiénes no van en la lista de los 45 al menos. Está bien que voten quién es el directivo, quiénes integran la directiva de la Junta Nominadora, pero que en el tema de quiénes son los que van a quedar en la lista final, eso no debe ser producto de una votación, eso debe ser el resultado de las calificaciones que obtenga cada uno. Aquel que obtenga las mejores calificaciones, ese es el que debe integrar la lista. Y eso le va a permitir, a su vez, garantizar a todos los abogados de Honduras que van a ser tratados con objetividad, con justicia, con equidad, porque el problema que tenemos es que no se postulan algunos abogados, o la mayoría de los abogados, que tienen capacidad, que tienen las cualidades, porque
creen que se van a reír de ellos, que los van a humillar, que van a frustrarlos. Yo creo que esta es la oportunidad de hacer bien las cosas y permitir que esos buenos abogados y buenas abogadas se postulen y que tengamos el próximo año, Renato, la mejor corte que podamos tener con los mejores y las mejores abogados y abogadas de Honduras. Bueno, abogado Mundo Orellana, antes de que nos despidamos, ¿qué le parece lo manifestado por el secretario de Transparencia, Kenneth? Totalmente de acuerdo, Renato. Y un saludo al doctor Mundo Orellana. No, totalmente de acuerdo. Creemos que en esa medida es donde debe ir enfocado el nuevo proyecto de ley, y que los diputados deben de terminar de discutirlo el mismo, pero sin intereses políticos, pensando en Honduras. Sí. Y creo que ahí es donde deben de ese artículo 15, desentrampar esa situación donde se quedó el día sábado, y deben de pensar en Honduras. Ya deben de dejar de pensar que quién va a llegar, si llega el amigo, si llega un dirigente político. Hay que quitarse eso, porque ya las experiencias pasadas nos demostraron que esas prácticas le hacen daño no a los grupos que ellos están interesados, le hacen daño a los 9 millones de hondureños este país que buscan resolver sus conflictos en el Poder Judicial. Luis León. No, un saludo al doctor Orellana y bueno, felicitarle. Yo creo que un pensamiento colectivo ha sido el poder llevarnos a un proceso de elección de magistrados de mejor calidad. Y creo que esto es importante, y hasta ahí creo que el Congreso dio un buen paso el sábado. Lastimosamente ya hubo un túmulo en el camino de la carretera, que es lo que discutiremos el día de hoy. Sin embargo, yo creo que es lo que debemos aspirar, justo. Elegir magistrados y magistradas de alto nivel, de excelente capacidad, independientemente del nombre, porque lo vamos a hablar hoy. Se habla de nombres y quiénes y cómo. Independientemente de eso, que sean hombres y mujeres, Renato, capaces de reestructurar un sistema de justicia que no le ha sido de altura al pueblo. Gracias, Luis. Abogada Lafosse. Muchas gracias. Sí, es muy importante todo lo señalado por el doctor Edmundo Orellana, pero más adelante voy a hacer algunos señalamientos en cuanto a algunas particularidades, independientemente de las que estamos señalando y que bien ha mencionado el doctor Edmundo Orellana con respecto a este proceso para poder lograr una mejor calidad en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, se ha mejorado muchísimo la manera en cómo la Junta Nominadora tiene estructurada conforme a este proyecto de ley, hay algunas cosas que obviamente no se puede escapar nadie con una ley secundaria, es al momento en el proceso de votación de los diputados al Congreso. Fíjese que a mí me llama muchísimo la atención que estamos trabajando duro, y estoy de acuerdo, y la sociedad civil jugó un papel muy, muy fuerte en empujar a que hubiera una nueva ley con respecto a la manera de seleccionar a los nominados para magistrados de la Corte Suprema. Y los van a encuadrar y encajar a requisitos de carácter internacional, como los del Código de Bangarrone, que son requisitos internacionales para este tipo de selección, y que pudieran llegar los mejores, que es un paso, definitivamente es un paso, pero a mí me preocupa el momento en que llegue la lista de los 45. Mire, yo en lo particular soy muy crítica de los diputados, y crítica porque en la mayoría de ellos no existe la legitimidad de nuestra representación en ellos. Entonces, hay muchos de ellos que van a votar siendo cuestionados y que están cuestionados fuertemente. No es un asunto de percepción, es un asunto que se da y que se ha originado. Entonces me da así como una especie de como angustia de que todos los abogados muy bien preparados sean sometidos a este espacio de un alto grado de corrupción para poder lograr. Pero de todas maneras, lo voy a decir más adelante, y obviamente estoy de acuerdo que este proceso sea
se le haya estructurado a la Junta Nominadora un lineamiento sobre el cual trabajar. Pero me parece a mí que si seguimos el principio de independencia de poderes, que es precisamente el primer control constitucional a los diputados del Congreso, ese principio también de independencia de poderes con respecto a los controles políticos debe prevalecer también en la Junta Nominadora en cuanto al trato de los 7 miembros que forman parte de la Junta Nominadora. ¿Eso ha sido reformado también? No sé, yo tengo uno acá, espero que lo hayan reformado. Pero eso me parece que hay un control sumamente fuerte en relación a los de las organizaciones civiles con respecto a los demás. Si a la sociedad civil, yo entiendo que hay muchas organizaciones que han jugado un papel de corrupción tremendo con relación y se han coludido con la política, pero me parece que si a ella se le imponen muchos controles, ese control debe ser igual para el resto, igual para los trabajadores, igual para los del COEP y todo, de manera que no se transgreda el derecho y la garantía de que todos somos iguales ante la ley y que no se transgreda, por supuesto, la libertad de asociación con respecto a la manera en que se puedan elegir internamente los nominados cuando uno de los candidatos que se autoproponga pueda ser cuestionado. Después me voy a explicar. Vamos a ver, es que yo creo que a excepción del CONADE, las reglas son similares para todos, ¿no? La Junta en la No, Renato, es que ahí es donde está el problema. Es que, mire, uno está claro de que deben haber reglas y ya se establece de que sociedad civil es en asamblea, confederación de trabajadores es en asamblea, COEP es en asamblea. Ya está establecido, pero el problema es que en la ley orgánica se ponen regulaciones adicionales solamente para sociedad civil. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Seguramente las organizaciones que hacen las cosas mal, seguramente estarán preocupadas y que quieren incidir. Pero el que hace las cosas bien no, ¿verdad? Pero al final... Pero yo me refiero al trato, yo no me refiero si en cierto es... y tiene razón, y tiene razón la abogada. Debió haber sido igual para todos, ¿verdad? Sí. Si la Secretaría de Transparencia va a intervenir en la elección del representante de sociedad civil, también debió intervenir en el representante del COEP, en el representante de la Confederación de Trabajadores, que son en asamblea, y el Colegio de Abogados, que también es asamblea. Entonces se pregunta uno por qué esa regulación adicional. Bueno, pero seguramente hay mala referencia. Ahora, y otra cosa ahí, el problema es cuál es, y que yo veo, y que eso sí lo veo incorrecto, que aprobaron que puedan estar en la asamblea entes de sociedad civil sin personería jurídica, que son entes sin representación, y hablan del Código Procesal Civil. Y mire, para que toda su enorme audiencia, Renato, esté consciente de ello, el Código Procesal Civil permite que una entidad sin personalidad jurídica o sin representación pueda ser parte en un proceso civil, pero es para obligaciones, para que el tercero que está dañado pueda resarcir, obviamente, ese daño que le produjo una organización sin personería jurídica. Es decir, es una ficción jurídica que crea la ley para poder esta persona resarcir el daño hacia la otra. Pero eso es una cosa, es una ficción jurídica para efectos judiciales y procesales, pero admitir un ente sin representación jurídica que no entrega sus estados de cuenta a la URSAC, que no tiene supervisión de nada, no sabe a qué se está dedicando, y obviamente permitir que tenga representación en la asamblea y pueda votar, creo que ahí sí fue incorrecto, Renato, porque todos necesitamos una regulación en la vida. Y aprobaron ese artículo. Ya aprobaron ese artículo que es el 6. Yo consideraría, Renato, que ahí la discusión pasó. Mire, hay una gran discusión de hace muchos años en Honduras de quién es la sociedad civil. Y quién, por ejemplo, a mí muchas veces me han etiquetado como representante de sociedad civil y yo no soy representante de sociedad civil. Yo soy un miembro de la sociedad civil, como lo es usted, como es la abogada, como es Kenneth, si no tenemos una bandera institucional. Entonces, la gran discusión social siempre ha sido es quién le dijo a este que es representante de sociedad civil. Y ahí añado lo que la abogada mencionaba, que muchas organizaciones legales se han prestado, bueno, mire la investigación que está haciendo de muchas ONGs, de 8,000 ONGs, solo 1,400 están en funciones reales. Entonces, pienso yo
que el espíritu que tiene la comisión en ese punto es que, como no sabemos quién es la sociedad civil, y la sociedad civil somos todos, abrir la participación a todas esas organizaciones comunitarias de base, o sea, hablamos de juntas de agua, hablamos de juntas de seguridad, patronatos, todas esas organizaciones de base que en términos reales sí representan a sectores de la sociedad civil base y que no están reconocidas por el Estado de Honduras por no estar inscritos en la DIRSAC. Entonces les dan voto, les dan voz, pero no les dan capacidad de representación. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Yo estoy de acuerdo que participen. O sea, todo hondureño debe ser escuchado y como la sociedad civil no existe un mecanismo, vamos al colegio. El colegio tiene un mecanismo, inscritos. El COEP tiene afiliados. La universidad tiene sus facultades. La sociedad civil tiene una relación, usémoslo de esta manera, aunque no es lo correcto, pero una relación legal contractual con el Estado. Yo soy una organización de sociedad civil, me inscribo ante el Estado y el Estado me reconoce como organización. Todas estas que no cumplen esos requisitos porque no tienen financiamiento, porque no tienen una asamblea, las dejan participar, hasta ahí está bien. Pero siempre en este tipo de leyes, Renato, hay un trasfondo político. Y el tema es, si la cantidad de organizaciones que trabajan, ahí dice justicia y derechos humanos son las que serán convocadas. Es un grupo reducido. Ese grupo reducido tiene el derecho a postular a sus candidatos, pero llevas a toda la base que probablemente hará un peso significativo en el voto en contra de algunas organizaciones y inclinará la balanza ante otras. Entonces el movimiento es un movimiento político para tratar de controlar a ciertos sectores de la sociedad civil y usemos este término que es real, tradicional. Lo que está apostándole la clase política en esa reforma o en esa inclusión es tratar de que no sea la sociedad civil tradicional la que esté en la junta nominadora, porque las organizaciones de base no quieren a las organizaciones tradicionales. El concepto de él manejado es muy amplio. Escuchamos a Mundo Oriana y después nosotros nos quedamos aquí debatiendo. ¿Qué piensa sobre este tema que debaten aquí nuestros invitados y ya luego finalizamos con usted, doctor Mundo Oriana? Adelante. Gracias, Renato. Bueno, en efecto, mire, el proyecto original no tenía esa ampliación, solo mencionaba que la sociedad civil se iba a entender aquellas organizaciones que estaban debidamente registradas, inscritas y que estuviesen activas, era el requisito. La comisión de dictamen amplió el concepto y me parece que el doctor León lo ha dicho muy claramente. ¿Cuál ha sido el espíritu de la comisión? Yo creo que hay que dar participación y en este sentido lo que hay que tener preocupación nada más es de verificar que esa organización que no tiene personería jurídica haya tenido una actividad relevante, que haya sido conocida en sus ejecutorias para poderla integrar. Lo otro es que en el proyecto original no iba la Secretaría de Transparencia como responsable de esa actividad, de poder convocar a la sociedad civil y que saliesen sus representantes. Eso fue una incorporación que hizo la comisión de dictamen. ¿Y para ustedes es correcto o no es correcto? Si ustedes no lo llevaban es que no es correcto. No, no es que no es correcto, es simplemente que no iba incluido, no iba ninguna Secretaría de Estado responsabilizándose. Y la comisión incorporó esto. Bueno, nosotros asumimos la responsabilidad, nosotros no tenemos inconveniente en eso. Pero ahí él jugará un rol importante. Sí. Pero también fíjese que nosotros queremos que luchamos duro porque la independencia de poderes sea práctica, se materialice y sea en realidad garantía para los derechos humanos. Pero si bien es cierto que, como dice el doctor, él no lo tenía, y yo creo que él bien sabe por qué no lo tenía. Porque de alguna manera se puede visualizar una intervención del Ejecutivo, y evidentemente lo es porque convoca, dirige, y al finalmente va a tener una influencia de alguna manera en ese proceso de elección del representante. Entonces, si estamos trabajando en garantizar o por lo menos hacerlo mejor,
para poder lograr esa independencia de poderes, especialmente con el Ejecutivo, con relación al Poder Legislativo, donde una vez que llegan los diputados se convierten en personas sumisas al poder del Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo que pueda haber relaciones de coordinación en cuanto a mejorar muchísimas cosas, pero no a ese tipo de intervención. A mí me parece que es un punto sobre los cuales se tiene que analizar eso. Por eso decía que en relación a la sociedad civil, yo entiendo sociedad civil somos todos. Y la tradicional, como la decía el señor León, las organizaciones que normalmente trabajan con cuestiones de garantía de derechos humanos, que la justicia y todo lo demás. Pero hay un sinfín de organizaciones pequeñas y medianas que juegan un papel extraordinario en cuestiones de desarrollo humano. No estoy hablando solamente de garantía. Y esas me parece a mí que son las que deberían tomarse en cuenta en ese proceso. Muy bien, muchas gracias, doctor Orellana. Y este día será crucial, este día será muy importante, porque asumo que si no sigue la diarrea, pues entonces los diputados van a terminar de legislar esto. Que esté bien, abogado Orellana. Gracias, Renato. Muy bien. Saludos, doctor, salud. A los invitados, gracias. Un placer. Sí, y antes de irme a la pausa, pues le voy a dar aquí el espacio porque nos está llamando al jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano. Con él vamos a concluir el segmento, iríamos a la pausa y ya venimos nosotros aquí con el debate. Adelante, abogado Tomás Zambrano, buenos días. Muy buenos días, Renato. Agradecer los minutos para poder participar y para poder dialogar y hacer algunos puntos de señalamiento sobre esta ley orgánica de la Junta Nominadora. Saludar a los panelistas. Renato, la bancada del Partido Nacional ha sido clara en nombre del Partido Nacional que queremos una ley que sea transparente, que tome credibilidad y confianza, y que esta nueva ley orgánica, lo digo aquí, Renato, es más de lo mismo al cuadrado y es un retroceso. Nosotros hemos puntualizado únicamente 3 aspectos positivos que contiene la ley, y que esos 3 aspectos, Renato, ahí están sus panelistas, esos 3 aspectos perfectamente los hubiera aplicado la ley orgánica actual. ¿Cuáles son? La participación de la mujer, que en la nómina estén 23 mujeres, 22 hombres. Ese es un punto creo que positivo. El segundo, lo dijimos, el tema de la autopropuesta, ya el proceso de la Corte anterior dio el espacio de autopropuesta, y el tema de la veeduría nacional y veeduría internacional. Y ahí varios elementos, Renato, es un retroceso. ¿Por qué? El primero, Renato, artículo 15, que fue el que se suspendió. Usted ahí sarcásticamente o en chiste, yo creo que da risa para la gente cómo se suspendió, porque decían que andaban enfermos del estómago. Creo que se enfermaron del estómago o empezaron a temblar con las mociones y participaciones, primero de Beatriz Valle, después la del Partido Nacional, para hacer sugerencias, y si no se aceptaban como moción. Estoy casi seguro que a la directiva ilegal le hablaron de presidencial: cuidadito, dejar pasar esa moción, suspender, porque no tenían los votos. Yo escuché al doctor Edmundo Orellana decir que no se había presentado moción. Ahí está mi participación, por más de 8 o 10 minutos en ese artículo, está la de Beatriz, y dijimos agregado, sugerencia, y si no, que se someta a votación vía moción. Yo, en ese tema, varios aspectos, Renato. ¿Por qué retroceso? Escuche bien, y ahí están los amigos de sociedad civil para que le hagan el análisis. Primero, en el encabezado habla de cumplir requisitos mínimos del 309, y ahí lo dijimos, decir requisitos mínimos, los requisitos de la Constitución son 5, y requisitos mínimos es que cumpla 2 o 3, y la Constitución es clara: se cumplen los 5 o no participa. Y agregamos aspectos que creo que va a fortalecer el proceso para que no exista tanta injerencia política. El primero, que no participen altos funcionarios o ministros que participaron o fueron parte del gobierno anterior, o sea, cachurecos, nacionalistas de nuestro gobierno y los de este gobierno, Renato. ¿Quién no sabe? Y aquí lo tengo que decir como político: las personas más cercanas a un presidente son los ministros, no somos los diputados, Renato. Está Kenneth, está el abogado, está Luis. Las personas más cercanas a los presidentes son los ministros, no son los diputados. Y con eso nosotros hablamos de que no participen ministros que fueron de nuestro partido ni ministros de esto. ¿Qué de malo tiene? No le miro absolutamente nada de malo
que se le establezca esa prohibición. ¿Qué más solicitamos? Que no participen personas o abogados que recibieron beneficio de una amnistía política en cualquier etapa del país, de la historia del país, o familiares de esas personas que recibieron un beneficio, porque hay procesos activos, porque hay recursos de inconstitucionalidad, y quién no sabe que o va a quedar en el ambiente que tiene interés de irlo a proteger. También las personas con procesos activos que lo están eliminando. Es cierto, el estado de inocencia, el derecho a la defensa, pero va a quedar en el ambiente que si hay un abogado que tiene un proceso penal y le queda la audiencia preliminar, el debate, y lo eligen magistrado, va a quedar en el ambiente que él va a ir a querer resolver su expediente o su causa. Este tema hoy lo digo, vamos a ver de qué están hechos los que discursaban que querían hacer las cosas bien, que no iba a haber injerencia política. Primero quiero ver los de PCH, que son los abanderados de anticorrupción, los 10 votos, quiero ver, a ver dónde van a estar en el extremo de su votación, igual el Partido Liberal, y muchos de Libre que eran buenos para señalar, criticar los últimos años, y hoy que les toca tomar las decisiones, están haciendo mucho más de lo que ellos señalaban al cuadrado. Y no hay varios elementos, ustedes hablaban el de sociedad civil, Renato, un retroceso también. Y de ahí está mi grabación, en nombre de la bancada, dejamos dicho que no podían estar estableciendo que participen organizaciones de sociedad civil únicamente con trámites y procesos de solicitud en gobernación, y le quitaron la actividad mínima de 2 años porque van a poner organizaciones que tienen 2 o 3 meses en trámite, Renato. Al quitar que tuviera 2 años de actividad es con ese objetivo y sentido, y ahí quiero ver al abogado Mundo Orellana, que me da tristeza escucharlo, porque lo están utilizando, lo utilizan como el padre de ese proyecto, y realmente están poniendo todo lo que va dirigido a interés político y la injerencia del gobierno para manipular este próximo proceso de la Corte. Sociedad civil, ya se sabe, representante del gobierno. Pero lo más grave, Renato, lo más grave, y a Honduras que nos escucha, lo más grave y retroceso de esta ley es la votación en la Junta Nominadora. Hoy por hoy, de 7 organizaciones, con la ley actual, Renato, la que están señalando y criticando, para tomar una decisión tienen que ser 6 miembros, para tomar una decisión tienen que estar de acuerdo 6. ¿Y sabes qué es lo que hicieron estos bárbaros hoy? El quórum lo van a establecer con 4, dice el dictamen. Y de los 4, con 3 se toma la decisión. Escuche bien, Renato, escuche bien, Kenneth, abogada, Luis. Con 3 de 7 se va a tomar una decisión tan importante a lo interno de la Junta Nominadora. Nosotros por eso pedimos que ese dictamen se le turnara a las 7 organizaciones de la Junta Nominadora y que las 7 organizaciones dieran propuestas, dieran sugerencias, recomendaciones y fortalecer el dictamen. Si no ha sido escuchado, esta ley es para buscar una corte a la medida del libre, aquí queda constancia. Esta ley es para buscar una corte a la medida del libre. La injerencia política está a la orden del día, y es mentira que esta ley es novedosa, que con esta ley se va a transparentar. Esta ley lo que busca es manipular por parte del gobierno este proceso de la Corte. Bueno, Tommy, yo diría que cuando Mundo dice, yo presenté una propuesta para que no se pudieran autopostular dirigentes y directivos de los partidos políticos, y quienes lo hayan sido los 2 últimos años, yo estoy seguro que Mundo lo presentó con el espíritu de despolitizar lo más posible la elección de los próximos magistrados. Y él no pensó en una persona, pero ahí se va de encuentro Rixi Moncada, que es una de las cartas de Mel para la próxima Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es que el Consejo de Ministros, cuando presenta el proyecto al Congreso, eliminó la propuesta de Mundo Orellana en ese aspecto? Es decir, por lo menos ahí el hombre deja entrever que él está dispuesto a que se despolitice. Y lo otro, ese asunto de que no se autopropongan quienes se hayan beneficiado de esa ley que Honduras la ha conocido como la ley de la impunidad. Ese es un mensaje para Enrique Flores Lanz. No nos perdamos.
hablemos con el calzón quitado en sentido figurado, porque no es que yo me lo voy a quitar aquí. Ese es un mensaje también. Ahora, por eso es que ustedes están diciendo que nadie que se haya beneficiado de la inmunidad se pueda autopostular. Pero bueno, eso a otro peón de Mel Zelaya, que es Enrique Flores Lanza, para optar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo le agradezco, Tommy, para el debate suficientes insumos, buenos insumos. Lo espero tener en el transcurso de la semana aquí debatiendo junto a otros destacados dirigentes de Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, y estoy seguro que a partir de mañana comenzamos ese debate ya entre diputados. Gracias, Tomás. Ve usted que hay bastantes insumos para discutir. Si en efecto hay interés en que elijamos una próxima Corte Suprema de Justicia, no digo que sin libres, sin nacionalistas y sin liberales, porque es bien difícil no pertenecer a algún partido político en Honduras, aunque se sea notario, ¿verdad? Y abogado, en eso debemos estar claros. Hay muchos insumos para ver de qué pasta está hecho Luis Redondo, de qué pasta está hecho Ramón Barrios, y muchos que hablan de elegir una corte, la corte histórica menos politizada del país. Después de la pausa, nuestros panelistas, y se suma también el abogado Ramón Barrios. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Nos vamos al PDF de Tu Nota esta mañana de lunes. Hoy retoman discusión para definir perfil de magistrados. Los diputados están convocados hoy a las 2 de la tarde para seguir debatiendo el dictamen de la nueva ley de la Junta Nominadora que elegirá la Corte Suprema de Justicia. Se quedaron en el artículo 15, incisos B y C. Para que no haya confusión, es la Junta Nominadora que va a elegir la Corte Suprema. Por eso esta ley se llama la Junta, se llama la ley especial de Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues hoy se va a terminar de aprobar esto. No, sigamos con los titulares, otro titular que dice Narrala: algunos diputados representan al crimen organizado y por eso quieren tener defensores en la Corte Suprema de Justicia. Yuri Milara, que dice: venir y decir que alguien no es de un partido es mentira. La prohibición debería ser para los directivos y los dirigentes, porque los directivos son Comité Central, Consejo Central, Directorio de Libre, y los dirigentes son los dueños de los movimientos. Diputados deben establecer que no pueden participar abogados con procesos pendientes a los que hayan sido amnistiados, dice el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales. Kenneth Madrid: excluyen personas implicadas en delitos dolosos. Excluyan, dice, no, miren cómo cambia una palabra, ¿verdad? Excluyan personas implicadas en delitos dolosos. Prohibición debe incluir a los funcionarios que representan partidos, es decir, a los dirigentes y los directivos. Y la pregunta no aparece todavía, Carlitos. Vamos a ver de qué pasta está hecho Redondo, porque Redondo juega un rol muy importante aquí. Algunos dicen que hasta se juega la presidencia del Congreso Nacional. Hasta se juega la presidencia del Congreso Nacional esta vez. Pues vamos a ver de qué pasta está hecho Redondo con el asunto de prohibir a los directivos y dirigentes de los partidos políticos autopostularse a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues han visto ustedes los titulares del PDF de Tu Nota esta mañana de lunes por cortesía de... Dos cositas rápidas. Hace algunos días yo fui crítico con Beatriz Valle y con Ligia Ramos, dos diputadas, por un debate que tuvieron a través de las redes sociales, un debate que no es coherente con la educación superior que tienen, con el liderazgo que tienen en el país. Y además, no es que las mujeres están exentas
de nada, no. Pero tienen que dar el ejemplo, hasta con el tipo de debate que tienen. En un país acostumbrado al machismo que descalifica, al machismo que no debate, sino que simplemente descalifica. La mujer debe diferenciarse hasta en esto. Por eso es que me dolió leer ese debate que se tenía Ligia Ramos y Beatriz Valle. Pero mi respeto para la posición que tuvieron el sábado. Ambas. Mi respeto para las posturas que defendieron el sábado. Esa es la Ligia Ramos que yo conozco, que trasciende el partido político. No estoy diciendo lo gremial porque es una mujer gremial, pero que trasciende los intereses del partido político y se ajusta bien la faja de su falda. Igual para Beatriz Valle. Esas son las mujeres que hemos conocido, no las de ese debate. Por eso es que yo asumí esa postura crítica contra ellas por ese debate en redes. Pero la postura del sábado, Ligia y Beatriz, las reivindica. Y miren qué coincidencia, ambas se reivindicaron con la gente, la postura que mantuvieron en el Congreso el sábado anterior. Si con esto sano un poquito las heridas que mi comentario dejó en Ligia, bienvenido, me gustaría, Ligia. Igual para Beatriz Valle, que bueno, ya está. Beatriz está más curtida y acostumbrada a recibir cuestionamientos de todos lados, porque tiene más años en la política vernácula nacional. Ligia ha sido más gremialista y es más sensitiva cuando hay críticas y comentarios desde los medios de comunicación. Muy bien. Gracias, abogado Ramón Barrios, porque se ha hecho a la orilla de la carretera, viene para Tegucigalpa para participar en Frente a Frente y para recoger algunas inquietudes que dirigentes de sociedad civil, profesionales de las ciencias jurídicas y sociales tienen de esa ley especial de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están debatiendo en el Congreso. Solo quiero que escuche a Luis León así brevemente sobre las preocupaciones que lo que han aprobado hasta ahora genera y la discusión en el artículo que dejaron en suspenso el 15 también ha generado. Por favor, Luis León. Mire, yo creo, y voy a partir, Renato, del interés del colectivo social, que es una Corte Suprema de Justicia sin vinculaciones políticas, directas a nivel de partidos políticos. ¿Por qué? Ya quedó establecido que políticos somos todos. De hecho, tenemos que aplicar la política hasta en nuestra casa. Sin embargo, los elementos que nos ha dado el doctor Orellana nos permite ver un poco más atrás de lo que pasó en el proceso. Él turna al Consejo de Ministros una propuesta de ley que incluye a directivos de partidos políticos y dirigentes. Para que no se autoproponga. El Consejo de Ministros decide suprimir eso y se envía a la Comisión de Dictamen. ¿Al Congreso? Al Congreso. El Congreso lo turna a la Comisión de Dictamen. Saltemos ese paso protocolario. Estamos trabajando con la información en mano. El abogado Barrios, que es amigo, él tal vez nos puede dar otra información adicional. La comisión decide incluir nuevamente el artículo, y lo dijo el doctor Orellana, especificando la amplitud a los partidos políticos. La comisión hace el dictamen y la turna a hemiciclo de discusión. Punto número 1, la comisión está de acuerdo que debe despartidizarse el proceso. Y yo creo que esa es la mejor decisión. Cuando entra el artículo 15 en discusión, el presidente Luis Redondo lo lee e inmediatamente hace su propuesta de suprimir el inciso B e incluir en el inciso C sentencia firme. La comisión delibera por unos 5 minutos y regresan diciendo que aceptan la solicitud del presidente Redondo en el inciso B e inciso C. Inmediatamente se abre el debate. Legislativamente, una vez que se acepta, ya no se puede ir a moción porque ya está aceptado. Aparece la diputada Beatriz Valle diciendo yo no estoy de acuerdo y creo que debe ir a directivos y creo que debe ir a dirigentes. Después aparece la diputada Ramos, Ligia Ramos, que también la felicito, y presenta su postura como representante de Salvador de Honduras diciendo que no está de acuerdo. Después aparece Marlon Lara del Partido Liberal diciendo que sí está de acuerdo. Después aparecen los nacionalistas y ninguno, por lo menos Tomás habló y yo estoy de acuerdo en todo lo que propuso y tiene toda la razón, pero nunca dijo no estoy de acuerdo
en que se suprima ese artículo, o sea que está de acuerdo. La generalidad, Renato, es que liberales, nacionalistas, PCH excepto Ligia y libres excepto Beatriz, aunque Beatriz ya no se autodenomina como representante de Libre en el Congreso, están de acuerdo en quitar la partidización de la ley. Lo que significa que estos partidos políticos que han estado hablando de queremos un proceso no político, están de acuerdo en que sea político, porque están de acuerdo en que se postule cualquier miembro de partido político, independientemente de su nivel de relación con el partido. Y concluyo con esto, Renato. Si en el mismo artículo, en el último inciso, estamos poniendo prohibiciones a personas que forman parte de la junta directiva anterior, a personas que forman parte de la junta nominadora anterior, perdón, a personas que forman parte de las relaciones familiares en 4º grado y de legalidad en 2º grado, diciendo que hay conflicto de intereses. Y en el artículo B lo eliminamos porque decimos de que violamos un derecho constitucional a elegir y ser electo. No le estamos violando el derecho constitucional a los familiares de exmagistrados, a los familiares de personas que formaron parte de la junta nominadora. Es simple y sencillo, Renato, y con respeto a los amigos diputados, que yo los aprecio mucho y saben cómo trabajamos con ellos. Pero es simple. ¿Cómo es posible que no estamos violando derecho constitucional a elegir y ser electo a las personas que han estado en el entorno del sistema judicial, porque son familia de un exmagistrado, porque actualmente forma parte del sistema, pero sí le estamos violando el derecho a los partidos políticos? Y mire lo que le voy a decir, Renato. Sí, y voy a poner mi nombre, aunque no es así, pero para efectos ilustrativos. Si Luis León fuera militante, dame un partido usted para que no digan que yo lo dije. No, cualquiera, PCH. Yo soy militante PCH y me voy y me autopostulo y paso el filtro y aparezco en la lista y yo soy PCH y PCH van a votar por mí. Renato, ¿no es conflicto de intereses eso? O sea que hay conflicto de intereses y hay un objeto claro a beneficiar la participación de miembros de partidos políticos. Si no lo existiese, Renato, no hubiese habido un acuerdo dentro del Congreso, excepto Ligia y excepto Beatriz, en que ese inciso B se suprimiera. Para mí, lo que me resalta a los ojos es que si la comisión de dictamen decidió incluir ese inciso, después el presidente Redondo dice quítenlo, la comisión dialoga y después acepta, y cuando acepta empiezan algunos diputados a decir miren, y empiezan ellos a defender lo que propuso el presidente Luis Redondo. Para mí es algo que ya estaba claro que se iba a hacer. Ya estaba hablado que se hiciera de esa manera, ya estaba, para aparentar lo que no querían hacer. Y yo le pido a mi amigo Barrios que me diga que estoy equivocado. Pero para mí, una comisión que propone el inciso, el presidente, o hubiese sido otro, quitemos al presidente Luis Redondo, pudo haber sido otro, lo propone, lo quitan y después defienden la razón por la que la quitan cuando ellos mismos lo incluyeron. A mí me sugiere que no hubo claridad por parte de la comisión de lo que estaba proponiendo. Pero que todos los partidos, ninguno se expresó como partido en que había que dejar el inciso, nadie lo hizo. Todos los partidos están de acuerdo que deben participar miembros de partidos políticos independientemente de su relación con el partido. Claridad sí tenían cuando lo incluyeron, porque ellos no querían que participaran políticos. No querían que participaran políticos porque el Poder Judicial ha venido tropezando con esos desaciertos políticos desde el año 98, que llegó un diputado de presidente de la Corte y ahí hacían colas que parecía el Poder Legislativo. Entonces, desde ese momento se viene haciendo daño que colocan políticos en el Poder Judicial. Entonces, el capítulo correspondiente al Poder Judicial en la Constitución dice que el Poder Judicial es independiente e imparcial. Si llegan políticos, no puede ser independiente ni imparcial. Por lo tanto, ese requisito está bien colocado ahí y se debe mantener. Porque si no, no se le va a dar vida a ese postulado constitucional que está en el capítulo correspondiente al Poder Judicial. Por lo tanto, mal harían ahora en el Congreso Nacional si quitan ese requisito fundamental, que no sean políticos. Y por eso yo hablaba, incluso no deben ser funcionarios que representan a un partido político en la administración pública. ¿Por qué? Porque si quieren despolitizar el Poder Judicial, hacer las cosas bien y que este pueblo les reconozca esa labor, deben hacerlo de esa manera. Si no,
esto sería más de lo mismo, prácticamente. Pero ¿por qué la comisión que lo incluye no lo defiende, sino que defiende la eliminación? Pero fíjese ahí cómo funciona el Congreso, que yo le decía a Renato. De acuerdo a lo que decía el doctor Mundo Orellana, su percepción era otra y distinta de lo que se está ahorita debatiendo en el Congreso. Queda evidenciado definitivamente que ninguno de los partidos políticos quiere despolitizar partidariamente el proceso de elección de los magistrados de la Queda Corte. evidenciado que ninguno de los partidos políticos quiere despartidizar la elección de la futura Corte Suprema. Palabras de la abogada Ruth Lafose, avaladas aquí por Luis León y por Kenneth Madrid. Quisiera rescatar como mujer y como ciudadana las dos posiciones de esas dos diputadas, que se llama Beatriz Valle y la Ligia otra Ramos. señora Ligia Ramos, que se pusieron bajo los intereses del país. Mire, Renato, nuestro sistema político republicano es tan importante, la columna vertebral de la justicia, que sin ella no funciona el sistema democrático, no funciona nada. Por eso es que hoy los diputados tienen históricamente un papel de suma importancia de poder despolitizar partidariamente. Yo no estoy hablando porque todos somos políticos. Así es. Y de la manera, la idea como venía en principio el proyecto de ley fue trastocado por el Poder Ejecutivo. ¿Eso qué le indica? Una injerencia de que no quieren independencia de poderes. Posteriormente viene y lo pasan al dictamen, que también es trastocado después de que tienen una posición clara sobre el inciso de que ningún activista, Dirigente y directivo de un partido político no puede postularse. Y es lógico, porque como bien decía él, Y ellos lo amplían. Y la comisión de dictamen lo amplía. Fueron más allá de lo que proponía Mundo Orellana. Mucho más allá. Entonces, ¿cómo lo van a despolitizar partidariamente hablando? No, con ese, solo ese inciso. Todo lo demás no importaba. es inútil. Eso era suficiente. Mire, Todo este trabajo que han hecho la sociedad civil pidiendo independencia, equilibrio de poderes, una justicia con carácter social, de que la gente no haya impunidad, de que no haya corrupción. Todo lo que han hecho ellos, solo con ese inciso, esto es inútil, este proyecto de ley. es correcto. Completamente inútil. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros que nuestros representantes puedan lograr eso? Yo quisiera creer que hoy quieren hacerlo, pero así como están las cosas, yo estoy como desesperanzada y le voy a decir, hasta me siento poco triste, porque someten a todos los abogados a un proceso sumamente rígido, e inclusive a la Junta Nominadora bajo requisitos también rígidos, sobre los cuales los diputados no quieren que se someta. Entonces, ¿cómo puede ser eso igualdad entre la ley? Ellos sí tienen privilegios, pero nosotros, los comunes, la sociedad civil, tenemos que estar enclausados y limitados en cuanto a derechos de libertad, de elección de los mejores diputados para lograr una independencia en el Poder Judicial. En otras palabras, lo que nos está diciendo, así lo colige este hondureño, es que los dueños de esos partidos ya tienen el perfil de los magistrados que quieren. Yo me atrevería que sí, que sí, porque mires, solo quitar esto significa lo siguiente. Primero, que cualquiera dirigente y miembro de partido político puede optarlo, puede ir. Dos, que cualquier funcionario activo partidariamente y que forma parte de este Poder Ejecutivo puede hacerlo. Entonces, todos los intereses, no solo de carácter personal o de amistad, sino intereses de conflictos, de corrupción y de impunidad, van a ser conocidos por ellos. Entonces, ¿qué justicia vamos a tener nosotros independientes desde ese punto de vista? Si ellos quitan esto, lo que están proponiendo es que siga la impunidad. Y recordarle eso en la línea de lo que usted está diciendo, abogada Lafose, y recordarle incluso también a la comisión de dictamen. Mire, los políticos casi han destruido el Poder Judicial en el pasado. No, lo han destruido. Sí, casi lo han dejado en ruinas.
Entonces, ¿cómo es posible levantar un poder judicial nuevo, independiente, imparcial, si están permitiendo que los políticos lleguen y se adueñen del poder judicial? Mire lo que manifestábamos hace un momento. Mire, el Poder Judicial no solo puede estar al servicio de grupos políticos o económicos, debe estar al servicio de los 9 millones de hondureños. Entonces, hay experiencias recientes, cortes anteriores, Consejo de la Judicatura, casi dejó de rodillas el Poder Judicial, presionando jueces para que resolvieran sus casos a su favor. ¿Por qué? Porque integraron políticos y personas que no tenían altos valores éticos y morales. Entonces, ¿cómo es posible que hoy vayamos a hacer lo mismo que en el pasado destruyó el Poder Judicial? Eso es no aprender del pasado y seguir en lo mismo. Entonces, por favor, denos una muestra de que hoy el legislativo está en una ruta diferente y quiere hacer las cosas bien por Honduras. Quieren darnos a tol con el dedo, es lo que yo percibo y colijo de lo que están diciendo nuestros invitados. Quieren darnos a tol con el dedo, aprovechándose del último informe que dice que los hondureños no tenemos ni 6 grados de escolaridad. Se creen tan vivos que dicen: un pueblo tan pobre de escolaridad no va a entender lo que estamos haciendo. Los vamos a engañar y vamos a disfrazar esta cosa como si esta vez sí vamos a tener una Corte Suprema de Justicia independiente. Pero los que sí tienen escolaridad están demostrando que nos quieren dar a tol con el dedo. Eso es lo que percibe este humilde hondureño. Voy a la pausa y enseguida que responda Ramón Barrios, y luego vamos con usted, don Luis León, porque también está en línea Beatriz Valle. Bueno, ahora vamos con el abogado Ramón Barrios. Ramón Barrios, ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí, un hombre con el que se puede debatir, discutir, no descalifica, disiente, porque así es, pues. Si no creen algo, tiene que disentir. Pero uno tiene la certeza que porque uno disienta, él no va a comenzar a descalificar. Esa es la gran virtud que tiene el abogado Ramón Barrios, diputado del Congreso Nacional. Abogado, aquí ya hay mucha gente que comienza a sospechar de, ¿qué le digo? De esa superestructura que le gusta mantener el statu quo en función de no perder los privilegios. Y el problema es que los privilegios de esa superestructura política y afín no necesariamente son los intereses del Estado de Honduras, que componemos, entre otros elementos, 9.5 millones de hondureños. Adelante, abogado Ramón Barrios. Muy buenos días. Ya estaba preocupado porque estoy orillado en la carretera y se han parado 2 patrullas a preguntarme qué hacía aquí detenido. En todo caso, lo hago con todo gusto, de los amigos que están allí en el FED, de los cuales hemos compartido muchas pláticas, conversaciones, e incluso con 2 de ellos hemos sido compañeros en organizaciones de la sociedad civil. Mire, yo sí estoy encontado de lo que está pasando en el Parlamento hondureño, de que, fíjese, le digo, tuvimos más de 1 millón de personas conectadas en el canal del Congreso el sábado pasado. 1 millón de ciudadanos haciéndonos aportaciones, demostrando sus quejas, y nosotros estamos para atenderlas. Fíjense que el sábado yo terminé de trabajar en el Congreso a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana estaba de regreso en San Pedro Sula, porque me convocaron mis representados. Yo soy diputado del departamento de Cortés y entonces había una representación de todos los municipios, pero principalmente de San Pedro Sula. Y por la tarde tuve una jornada de 5 horas escuchándolos, explicándoles el dictamen en mi condición de presidente de la comisión, y hoy tengo un mandato de ellos, digamos, de lo que pude conversar con ellos. Esa es la democracia. O sea, no nos debe, a mí no me gusta el término de que desde la Secretaría de Transparencia, porque la Secretaría de Transparencia fue alimentada en ese proyecto de ley por la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras. Y cuando la Secretaría de la Transparencia lo manda al Consejo de Ministros, yo no le llamaría trastocar, porque el término es bastante peyorativo. Le hacen observaciones. Es que ese es el camino de la democracia. Yo no sé si es que no estamos acostumbrados a eso, pero sí hicieron observaciones y cambiaron lo que tuvieron que cambiar, tomando decisiones mayoritariamente, porque así es la democracia.
Y luego, cuando llega al Congreso Nacional y llega a la comisión de dictamen, nosotros también le volvemos a hacer observaciones, porque eso es la democracia, no es tratocar, porque entonces, si hubiera salido el proyecto de la Secretaría de Transparencia, mejor que se aprobara de un solo y que no siguiera todo ese camino que establece la Constitución de la República. Inclusive, al interior de la comisión, aunque nosotros habíamos presentado en el dictamen al Pleno y a la Junta Directiva un posicionamiento, luego viene un reposicionamiento debido a una solicitud del presidente y votamos internamente. Pero no es que cambie la comisión, es porque las reglas democráticas hacen que al interior de la comisión también votemos. Por cuestiones éticas no decimos nosotros quiénes están a favor y quiénes están en contra, pero hay un debate interno y eso sigue siendo la democracia. Y ahora finalmente la culminación de ese proceso democrático que lleva un proyecto de ley es la discusión en el Pleno de los 128 que tienen la última palabra, que por supuesto, y no hay que desconocer un término que usted decía de la superestructura, es que toda sociedad, toda estructura tiene una superestructura. Y en filosofía política, yo soy profesor de filosofía política, pues la superestructura también pues tienen, digamos, cierto poder. Eso, digamos, como introducción al tema. Ese artículo no ha sido votado definitivamente, o sea, está en discusión, quedó en suspensión. Hoy vamos a retomar el debate, hay posicionamientos políticos e ideológicos, entender que los diputados y las diputadas del Congreso representamos partidos políticos, fuerzas políticas, ciudadanos que votaron por y tienen una orientación político-ideológica, y a eso representamos nosotros. No representamos a miembros particulares de la sociedad, sino por eso son las fuerzas mayoritarias. Entender que el Partido Libertad y Refundación es mayoritario ahora en el Congreso y que hay una orientación política e ideológica que tiene el Partido Libre en el Congreso Nacional. Yo alabo toda esta discusión que hay, los aportes que hacen los compañeros y las compañeras, por supuesto que son bienvenidos, están siendo escuchadas y están siendo tomadas en cuenta en el Congreso Nacional. Ese artículo 15 no ha sido votado, precisamente está siendo altamente discutido. Y ya para finalizar mi intervención, por respeto, mire, los posicionamientos políticos de los magistrados y las magistradas se deben de tomar en cuenta. Mire, y voy a poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos que me parece, y con esto cierro mi intervención. En los Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros solemos admirar esa democracia, quien hace propuesta para magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el presidente de la República, el presidente del Poder Ejecutivo. En el pasado, el presidente Trump hizo una propuesta al Congreso de los Estados Unidos de 2 magistrados con posicionamientos ideológicos y políticos afines al partido que representaba el señor Trump. Por supuesto que habían sido activistas, y yo pude leer la hoja de vida de ellos y los invito a los compañeros, habían sido activistas en la universidad y habían acompañado propuestas de como colaboradores de senadores y congresistas. Tan es así su posicionamiento ideológico y político que en una reciente fallo, digamos, se desautorizó el aborto en los Estados Unidos. Así que no nos debe extrañar eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, el doctor Edmundo Orellana, persona que prestigia, digamos, el Ejecutivo y que prestigia que nos haya mandado al Congreso Nacional con la admiración y respeto que le tengo, por supuesto que lo prestigia, ponía un ejemplo. ¿Qué va a pasar, decía él, precisamente en este artículo 15? Una persona que tenga denuncias de violencia doméstica, por ejemplo. Yo le decía, ¿y por qué él está en contra de lo que nosotros y yo particularmente había intervenido en el Congreso? Yo creo que se debe respetar el derecho constitucional, que la persona es inocente mientras no tenga una sentencia firme. Estoy claro que los colegas que están ahí comparten, digamos, esta garantía constitucional. Las garantías son para las personas y no para las instituciones. Esto es importante decirlo. Entonces, pero nos está faltando que lleguemos a un artículo donde está la matriz de medición de cada uno de los candidatos, y estoy seguro que ahora que en la tarde, y estén atentos cuando miremos la matriz, pues esa persona que tenga denuncias, que se le ha respetado su derecho en este artículo 15,
de inocencia, pero que cuando llegó a la matriz política y se vea, se va a descalificar ella sola si tiene 1, 2 o 3 denuncias de esta índole, para hablar de este caso particular. Pero también la matriz política incluye, digamos, una disminución de puntos de su activismo político, digamos, como directivo. Entonces, yo sugeriría que esperáramos la matriz política, porque no, si no nos estuviéramos metiendo, digamos, en unas decisiones que le toca a la Junta proponente. Sobre esto último que está diciendo, usted, esa medición en la matriz, ¿usted tenía sus observaciones? Sí, sí, Renato, y ojalá lo podamos ver más adelante. Ahí yo, al abogado Barrios, con mucho respeto, nosotros le decimos, mire, esa matriz nosotros no estamos de acuerdo porque le da 30% por ser ético, 40% por ser íntegro, y le da otro 30% por definir, mire, eso así lo valoran, mire, en el dictamen. Tiene 30% por integridad y ahí dice buena conducta, estima gremial, reconocimiento del foro público, actuaciones profesionales, ejercicio profesional. Mire, si es que uno tiene que ser íntegro para participar en ese proceso, ¿cómo me van a dar porcentaje por eso? Dice 30% por ética profesional. Si no tengo procesos disciplinarios, si no tengo procesos judiciales, relaciones con clientes, no, si es que, ¿cómo me van a premiar si yo desde ya tengo que ser ético e íntegro? Y habla de idoneidad y capacidad, 40% por méritos académicos, méritos profesionales, méritos de proyección social, prueba escrita, entrevista, entonces, ¿qué pasa? Eso es muy subjetivo. Era el 13 del anteproyecto, ahora es el 19 del dictamen. Eso es totalmente subjetivo. Si dejan eso así, le están dando lugar a que metan y saquen gente a criterio de los integrantes de la Junta Nominadora. Eso no puede ser así. Y se acordará de mí, abogado Barrios. Si lo dejan de esa manera, van a cometer un grave error. Nosotros quiero responder porque estoy aquí parado en la carretera. Mire, y lo voy a decir, usted nos mandó como AFJ una propuesta y nosotros la hemos considerado. Ya va a ver que se va a cambiar y por lo menos vamos a hacer, digamos, alusión no solamente de la propuesta cívica, sino de otras organizaciones que nos han dicho, ojo, con esa matriz, así como lo tienen. Pero esperemos la discusión, digamos que eso que usted está diciendo, hoy se va a acordar de mí, entonces usted va a decir, ve, qué bueno que tomaron mi consejo de la organización que represento y otras organizaciones que nos han hecho señalamientos, y que eso es precisamente la democracia. Pero no, lo que no se vale es estarnos descalificando preventivamente o previamente en el Congreso Nacional cuando no hemos llegado, digamos, a la discusión de esos artículos. Yo sí alabo que haya esta difusión, agradezco al matutino, a Renato, que estemos en esta discusión, pero ya van a ver, abogado Kenneth, que esa matriz va a sufrir en el Pleno del Congreso y a propuesta también de la Comisión de Dictamen y de otros compañeros que los hemos platicado, como el dictamen ya está hecho, para que lo propongan y que la Comisión lo retome. Entonces, yo digo, esperemos la discusión, aliméntenos durante la transición, que esto es la democracia. Precisamente, aquí nadie tiene la última palabra. Finalmente, nosotros representamos a todo el corte transversal de la sociedad. Yo sé que como organizaciones no gubernamentales, como académicos, yo lo mismo lo soy, tenemos posicionamiento, pero hay que escuchar a la gente de los barrios, de las colonias, de los municipios, que también nosotros representamos. Es decir, que el posicionamiento nuestro como diputados es escuchar a todos y no solamente a un sector de la sociedad. Y aquí no le vamos a quitar más tiempo porque sé que le pueden hacer una esquela ahí de 800 lempiras y que 800 lempiras duele, pero mire, yo le voy a decir algo, donde hemos quedado un poco desesperanzados es que ustedes como comisión de dictamen retoman la propuesta del inciso B que propone Mundo, que lo elimina el Consejo de Ministros. Vienen ustedes, no solo retoman el inciso B de Mundo, sino que lo amplían inclusive. Y dicen, ustedes dicen, activistas políticos no deben autoproponerse. Mundo solo decía dirigentes y directivos. Luego viene Luis Redondo y les sugiere a ustedes que eliminen ese artículo. Y vienen ustedes como comisión de dictamen, se reúnen y dicen, está bien que se elimine, y el C también. Ahí es donde quedamos debilitados, porque usted bien lo sabe.
hay muchos partidos políticos, los 4 grandes, que quieren imponer como magistrados profesionales de las ciencias jurídicas y sociales según el perfil del dueño del partido, del movimiento, y no según los intereses del Estado de Honduras. Y admítame, porque yo lo he escuchado a usted. Usted bien sabe que yo lo he admirado por sus posiciones como juez, lo he admirado como comunicador con Carlos Martínez, lo he admirado en su forma de ser cuando participa en las entrevistas. Entonces, no es que los queremos descalificar, pero sí nos genera un poquito de preocupación esa posición de la comisión de dictamen con esos incisos B y C del artículo 15 de esta ley especial. Renato, pero algo le debe decir a usted cuando llega el proyecto y en la comisión de dictamen se amplía, digamos, todavía esas prohibiciones. ¿Por qué? Porque al interior de la comisión somos 7, 8, 9 miembros, es decir, todos votamos. Es decir, en algún momento determinado, cuando lo ampliamos, pues estábamos ahora algunos ahí, ¿verdad?, de ampliarlo. Pero luego, cuando nos hacen la propuesta, igual vamos a una votación interna. Es decir, debe entender la democracia interna de la comisión también. Por eso decía yo al principio que por posiciones éticas no podíamos decir quiénes estaban a favor o en contra, pero ahí también es un órgano colegiado y una vez que se vota, pues se da la decisión como comisión, sin decir decisiones particulares. Yo quiero que se entienda eso, que hay decisiones particulares al interior de la comisión coincidente y hay veces que no, y entonces se somete a votación y se da una decisión como comisión. ¿Cuántos componen esa comisión de dictamen, abogado? En este momento estamos 8 personas, 9 personas porque el abogado Cali, que la comisión también la conforma, no está presente porque está en estudios de doctorado en Colombia y entonces subimos alternos. ¿Cuántos votaron a favor de la sugerencia de Luis Redondo? No, por decisión y reglamento interno no puedo decir, no puedo revelar eso, pero bueno, una mayoría para aceptar esa decisión. Bueno, son 8, me dice. O sea que... Tuvieron que haber votado 5. Votaron 5 a favor de que se eliminara eso. Sí, 9 somos, porque subimos alternos ahí. Bueno, entonces votaron 5. Como mínimo votaron 5. Por eso le digo yo, pero estamos abiertos. Mire que igual hemos retomado, digamos, observaciones de la SJ que los tuvimos nosotros al interior de la comisión y ya se va a ver reflejado el día de hoy. Es decir, acuérdense que este artículo y esta sugerencia, fíjense lo que le voy a decir, esta sugerencia que hizo don Luis Redondo, el presidente, y luego que la comisión la acepta, todavía está pendiente del voto en el Pleno, ¿verdad? Que todavía no hay una decisión al respecto. Pero, bueno, sí, Luis, para que se vaya el abogado. Pero fíjese, Barrios, un saludo. A mí no me preocupa el voto, porque viendo lo que pasó el sábado, Partido Nacional se abstiene. Y el Partido Nacional está de acuerdo con eliminar el B. Partido Liberal vota y está de acuerdo con eliminar el B. PCH vota y, excepto Ligia Ramos, están de acuerdo con eliminar el B. Y Libre está de acuerdo con eliminar el B. Entonces la votación va a pasar. O sea, no es el voto lo que me preocupa, sino que después de que la comisión trabajó duro, incluyó el inciso, votaron por incluirlo, Kenneth. Votaron para que se incluyera mínimo 5, tuvieron que haber votado que sí. Así es. Lo discutieron, yo a Barrios lo estimo mucho, lo respeto mucho, hemos trabajado juntos, él sabe nuestro interés de aportarle al país y él sabe que lo que estoy diciendo es que esa comisión tuvo que discutirlo. Y cuando decidieron incluir el inciso C, hubo mínimo 5 que dijeron que sí. Lo incluyen, después lo discuten y esos mismos 8 discuten de nuevo. 9. Bueno, es que Cáliz no está. Para que haya quedado 5-4, no, sí. 9 dijo él que había. 9. Y esos mismos se reúnen de nuevo rápido y los mismos votan de nuevo diciendo esta vez no. No debieron haber retrocedido porque ya tenían su criterio. Recibieron llamadas. Ya tenían su voto. Recibieron llamadas. Entonces... Eso es lo cuestionable. Yo aplaudo la labor de la comisión. Estoy de acuerdo que debe haber una elección lo más transparente y lo más ética posible y con la mejor calidad de profesionales. Y yo lo he dicho públicamente, Renato, entiendo claramente que también se juega un interés político y entiendo que va a haber una elección política donde se van a tener que negociar las cantidades de cada partido.
Pero para negociar esa cantidad de los partidos tienen que pasar miembros de partidos y por eso eliminan el B. Si usted elimina la participación de miembros directivos, miembros de liderazgo o algún militante de partidos, van a pasar personas que no pertenecen a ninguno de esos partidos. Ahí va a haber gente del PINU, va a haber gente de la democracia cristiana, va a haber gente de partidos independientes, de movimientos sociales. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia. Pero cuando usted le abre el paso a los miembros de partidos políticos, Renato, ahí se destruye. Y lo digo, yo trabajo con los partidos. Los diputados son amigos míos, trabajo con ellos, sus partidos, las directivas. Lo he hablado con los directivos de los partidos. Y mientras sean alguien directamente vinculado con el partido, el que pase. ¿Usted cree que si pasan 6 nacionalistas ahí, la bancada nacionalista no va a querer votar por sus 6 nacionalistas? Claro, Renato, es conflicto de intereses. Por eso había que sacar a los partidos. Y mi pregunta alrededor de todo esto, yo estoy de acuerdo con el abogado Barrios, tal vez dan un paso atrás y espero que den un paso atrás. Que voten y no aprueben ese artículo así como está. Sí. Que voten y no lo aprueben. Y ahí el llamado al Partido Nacional a que vote, que esta vez no se abstenga. Si el Partido Nacional se sigue absteniendo, está demostrando que está participando en una negociación con los otros partidos. Exacto. Para, ok, mira, si vos vas a elegir a 7 u 8 dirigentes y directivos de tu partido, vas a votar por los 6 nuestros o por los 4 nuestros. Queremos ver al Partido Nacional. Renato, fíjese que es paradójico lo que está pasando con los diputados y diputadas del Partido Nacional. Si usted ve la transmisión, nos hacen muchas observaciones y nos piden que incorporemos aportes en los incisos. Por ejemplo, la doctora nos hacía muchos aportes y nosotros lo incluimos, pero a la hora de votar ella se abstiene. Es decir, que nos manda un mensaje ambiguo. Es decir, no vota. Y lo decía. Se abstiene, es decir, que sus sugerencias las aceptamos, pero ella misma a la hora de votación no cree en sus sugerencias porque se abstiene de votar. Lo que le está diciendo Luis León, no tienen ética, porque como colectivo cachureco están al igual que los otros partidos tratando de no perder privilegio como partido, sin nombrar sus directivos y dirigentes en función de sus intereses. Abogado, pero no queremos que le vayan a hacer la esquela, así que nos vamos a ver. Muchas gracias, pronto, amigo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, vamos a escuchar a Beatriz Valle luego. Miren, ya estamos al final. Pónganle atención al comportamiento de la bancada del Partido Nacional en el Congreso. Yo sé que están viendo miles de hondureños el programa. Pónganle atención a la bancada del Partido Nacional en el comportamiento en el Congreso. A los liberales ni digamos, porque los liberales pareciera que están en la onda de poner magistrados al servicio de y no de los intereses del país. Pero es que llama la atención esta postura de los nacionalistas. Me gustaría que así rápidamente Luis León lo advirtiera ante los televidentes. No, yo, y se lo digo directamente a mi amigo Tomás Zambrano, con el que trabajamos con su partido fuerte, y a los otros amigos diputados nacionalistas, que en este artículo no hay que abstenerse. 15. En el 15. Si se abstienen, como lo hicieron durante toda la sesión, aún haciendo recomendaciones, lo que están es jugando parte de. Si votan y dicen que sí, están de acuerdo con que siga politizado. Y si votan y dicen que no, demuestran que realmente el Partido Nacional quiere una corte no política partidaria. Así que si el Partido Nacional tiene también la oportunidad de demostrar histórica que está haciendo en esa bancada. Y que está cambiando. El Partido Nacional ha dicho, y yo he escuchado y me lo han dicho también en privado, queremos ser una oposición constructiva, es el momento de construir. Bueno, y aquí algo importante, que si ellos votan y votan en contra, ese artículo puede entrar a discusión nuevamente y puede entrar a discutir otra vez y a incorporar ese literal B que se había eliminado en la sugerencia. Por lo tanto... Que tal vez no. Porque necesitan 65 votos y con la abstención han demostrado que lo tienen. Bueno, por eso ahora ellos deben de votar. Hoy deben votar en contra. En contra, que no se apruebe. Pase el artículo, pero políticamente dicen... Demuestran que están en otra vía. Que demuestren en los hechos lo que acaba de señalar. Demuestren que están en otra vía y esperamos que se sume el Partido Si el Partido Nacional se abstiene de votar en ese 15,
o no, o su postura es abstenerse, o vota a favor de suprimir el inciso B y el C, es un partido que está asumiendo una postura traidora con el pueblo de Honduras e hipócrita, porque recomiendan pero se abstienen. Eso es favorecer a los que no quieren despartidizar la elección. La única posición para que demuestren que son coherentes, que esta vez quieren limpiarse de toda la suciedad que tienen, es que voten en contra de ese artículo. Vamos a la pausa. Y también PSH, Renato. También. Editorial de tu nota hoy: reglas claras y no arreglos para elección de magistrados de la Corte Suprema. Y el titular fuerte: Congreso Nacional define hoy si acusados por violencia doméstica u otros delitos podrán postularse. Esta es otra lista importantísima. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La diputada Beatriz Valle, y mañana profundizaremos, diputada Beatriz Valle, mañana aquí en el Frente a Frente. Voy a ser muy puntual, Renato, buenos días. Muchísimas gracias por darme la participación. Saludos a todos los que están en el panel, yo coincido con sus posturas. Sin embargo, mire, el artículo B es clarísimo que lo que hay que hacer es cambiar la redacción de ese artículo y dejarla como entiendo que estaba originalmente el proyecto que se envió, que decía no ser dirigente o directivo. Así es. Ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. Yo pienso que eso debe quedarse ahí. Hoy nos toca votar el artículo. Si quieren cambiar eso, vamos a votar en contra de este artículo. Así es. Y en contra de este inciso, porque eso es insólito. Pero Correcto. El artículo C es mucho más grave que el artículo B. Porque el artículo C dice no haber sido condenado por delitos dolosos. Para la gente que nos está escuchando, un delito doloso es cuando el autor del delito ha obrado con plena conciencia de que lo que ha hecho es en contra de la ley, que contraviene la ley. Y dice por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias. Es muy importante que el pueblo sepa que cuando dicen condenado, es que un juez de las Cortes de la República ya lo declararon culpable. Sí. Que le queden recursos adicionales, eso es otra cosa. Pero la persona ya fue acusada y fue condenada. Espérame. Y un punto más, Renato, para que usted termine y me quede comentando usted después. Y yo quiero introducir además un inciso F que diría lo siguiente: no haber formado parte del gobierno central en los últimos 5 años, de manera que los funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández no puedan aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y tampoco los de libre, los que han estado ahorita en los últimos 6 meses de libre, porque no, a ver, y lo voy a explicar por qué, porque la gente cree que es una cosa personal. Correcto, gracias Beatriz. Gracias, Beatriz. Y hoy se juega su futuro el Partido Salvador de Honduras también, con la posición que asume en el Congreso Nacional. Y